Y como les digo, hermanos, hoy queremos hablar acerca de esos veteranos también del ejército de Dios. Y en muchas iglesias, como en la nuestra, usted ve que tenemos dos banderas. La bandera estadounidense y también tenemos la bandera del cristianismo, de la iglesia cristiana. Y si usted se da cuenta, estas dos banderas que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia representan dos tipos de libertad. Dos tipos de libertad representan y por eso las mantenemos aquí en la iglesia. Una es la libertad que nos permite a nosotros ir donde nosotros queremos, decir lo que nosotros queremos, vivir donde nosotros queremos vivir, perseguir nuestros sueños, si trabajamos duro también. Así que los veteranos han sacrificado mucho a lo largo de los siglos para obtener y perseverar esta preciosa libertad. Incluso han entregado su vida, como el caso de Ashley. Incluido también nos dan a nosotros el derecho de poder adorar a Dios o no adorarlo también, como muchos no lo hacen, ¿verdad? Ser cristianos como muchos no lo son también. Pero nos da esa libertad de culto, de adorar a Dios, o la libertad de creer en Él o no creer en Él. Así que la libertad es muy importante, el poder expresar quiénes somos. Recuerde que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y una de esas semejanzas de Dios es la libertad de poder caminar, fluir, crear, hablar, pensar. Y eso lo tenemos, gracias a Dios, nosotros hoy aquí en nuestra nación. La segunda bandera que tenemos es la bandera cristiana. Y muchos ven esa bandera y quizás se preguntan, ¿y esa bandera qué será? ¿Será de la denominación wesleyana? ¿Será una bandera? Es la bandera que representa la religión cristiana y representa lo máximo, la mayor libertad que solo se puede encontrar en Cristo Jesús, que murió en la cruz para hacernos a nosotros libres. La Biblia dice que si conocemos a Cristo Jesús, si conocemos al Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, la que encontramos en Cristo Jesús. Jesús nos ha dado esa libertad de la tiranía del pecado, que mantiene a las personas atadas, esclavizadas, amarradas con cadenas que no pueden vivir libres, sino que simplemente los atrapa y no los deja de vivir. Nos libera de ese arrepentimiento amargo de las personas que tienen ese remordimiento de las cosas que han hecho. En Cristo encontramos libertad, porque en Él nos ha perdonado y cuando nos perdona a nosotros nos limpia de todo el pecado. Ya no tiene que haber más remordimiento en nuestro corazón. Así que Cristo también nos hace libre del remordimiento, del odio, de la amargura. Pero nos da la libertad para amar a Dios, para amar a nuestros semejantes, para amarnos a nosotros mismos. Libertad que antes no teníamos cuando vivíamos esclavos del pecado. Pero gracias a Cristo que nos liberó, hoy podemos hacer esto y mucho más. Así que debemos de cumplir ciertos requisitos para servir a cualquiera de estas dos banderas. Debemos de cumplir requisitos para servir a estas dos banderas que representan las libertades. Porque antes de convertirse uno en veterano, primero tiene que ser un soldado. No existen los veteranos sin servicio, no existen los veteranos sin ser un soldado primero. Así que el primer requisito para ser un veterano tiene que ser un soldado primero. Así que el apóstol Pablo era un experto en esta área. Él se enlistó en el ejército del Señor Jesucristo después de un encuentro personal que tuvo con Jesús camino a Damasco. Pertenecía a otro ejército, a ese ejército que andaba en busca de cristianos para matarlos, porque creían en un Cristo libertador, en un Mesías que para ellos no debía de existir. Pero en ese momento el apóstol Pablo ve una luz que lo deja ciego y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues?
Y si usted puede leer la historia en el libro de los Hechos, cómo Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y cómo convirtió su vida de un perseguidor de los cristianos a convertirse en un pilar muy importante en la vida de la cristiandad. Tanto así que la mayoría de las cartas y los libros del Nuevo Testamento han sido escritos por el apóstol Pablo. Pero ese día se enlistó en el ejército de Cristo. Y Pablo soportó, como soldado de Jesús, soportó innumerables peligros, fatigas, trampas, persecución. Sus barcos se hundieron. Fue encarcelado. Así que como cristiano, como un veterano cristiano, Pablo sufrió. Pablo sufrió como un soldado de Cristo. Y como Pablo, el soldado de Jesús, sabía que pronto sería ejecutado, escribió sus pensamientos finales a un joven pastor llamado Timoteo. Él sabía que la libertad que había encontrado en Cristo era tan importante que no podía quedarse él callado, dejarla solo para sí mismo, sino que tenía que dejar un legado. Así como los veteranos en nuestro país nos han dejado el legado de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de culto, Pablo sabía que había una libertad especial. Es esa libertad del Espíritu. Esa libertad de quienes somos nosotros como hijos de Dios. Y eso no puede parar. Así que dejó un legado en su discípulo Timoteo. Y a Timoteo le entregó esa antorcha del fuego del Evangelio para que continuara promoviendo el reino de Dios. Y recordándole lo que realmente era importante, animándolo como a mantener su fe. No es su fe a sí mismo, sino es su fe en Cristo Jesús, el verdadero libertador del ser humano. Así que en 2 Timoteo capítulo 3 y 4, Pablo hace una breve declaración a Timoteo. Dice: tú, por tanto, debes soportar dificultades como buen soldado de Cristo. Cuando yo leo esta línea solamente, me doy cuenta cómo muchas veces se está predicando un cristianismo errado, diferente al mensaje que la Biblia me dice. En algunos lugares quizás se predica: vengan a Cristo y todos sus problemas se terminan. Yo he escuchado eso, no sé si usted lo ha escuchado. Venga, que todo lo malo suyo se va a acabar. Bueno, no es cierto. Aquí Pablo nos recuerda a nosotros que aún siendo cristianos, aún conociendo al Señor, vamos a tener dificultades. El Señor Jesucristo lo anunció. En este mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Pero no estamos exentos de dificultades. Pero debemos de estar preparados para enfrentar esas dificultades que vendrán en el camino. Y Pablo sigue diciendo: nadie que milita se enreda en los asuntos de esta vida para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Mi pregunta es: ¿quién te tomó como soldado? ¿El mundo o el Señor Jesucristo? ¿A quiénes sirve? Así que estos dos versículos que usó Pablo aquí nos recuerdan 4 palabras muy importantes a la hora de hablar del ejército de Dios y cómo ser un veterano en el ejército de Dios. Primero, hay que enlistarse. Usted no puede ser soldado si no se enlista. Segundo, hay que aguantar. Tienes que perseverar. Tercero, tienes que comprometerte. Tienes que ser leal. Y cuarto, no te debes de enredar en las cosas del mundo. Así que cada palabra que Pablo utilizó en este versículo bíblico representa aspectos diferentes que se necesitan para convertirse en un soldado, en un veterano de Cristo Jesús. La primera palabra es enlistarse. Y como dije hace un momento, nadie puede convertirse en veterano si primero no se enlista como un soldado. Y afortunadamente en nuestro país es el registrarse o el estar de alta en el ejército no es obligatorio, no es forzado, sino que es una cosa voluntaria. Te puede decir: no voy a participar, o puede decir sí. Hay oficiales de reclutamiento en las escuelas, en las universidades, en los centros comerciales hay oficinas de reclutamiento. Pero las personas pueden elegir si servir o no en el ejército estadounidense. Cuando yo vine a este país,
ya yo estaba muy viejo para ser parte del ejército. Y dije, no, necesitamos gente joven, ya usted está muy viejo. ¿Verdad? Así que, pero se tiene la libertad de poder decir sí o no. Así que las personas toman la decisión de ser parte del ejército de este país por razones muy distintas unas de otras. Por ejemplo, algunos se enlistan en el ejército para ir a la universidad, le ofrecen una beca universitaria, nosotros pagamos una beca para sus estudios. Otros lo hacen por un deber patriótico, porque realmente sus convicciones dicen, no, yo voy a defender los valores de esta nación. Otros lo hacen porque son familias militares, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, todos han sido militares y yo también debo ser militar. Y otros porque buscan dirección y propósito, porque no tienen una disciplina y se dan cuenta que el tiempo pasa y un día se despiertan y dicen, yo no tengo ningún rumbo en mi vida, voy a enlistarme en el ejército para ver si acaso me dan rumbo y dirección. Pero no importa cuáles sean las razones, la persona que toma esta decisión deja todo eso atrás y toma una decisión que cambia su vida por completo. Por completo cambia. Y cuando unos van a ejercer su servicio, algunos cambiaron para bien, otros no les fue muy bien, su salud mental se deterioró, quizás su cuerpo también fue mutilado, y para algunos incluso han sido abandonados. Su vida cambia. Pero es una decisión personal. Y en el ejército de Dios tampoco se obliga a nadie a servir en el reino de los cielos. Tampoco. En el ejército de Dios también tenemos oficiales de reclutamiento que también van a los centros comerciales, que también hablan a nuestros familiares. Y somos usted y yo, que hablamos, evangelizamos acerca de cómo formar parte de la familia de Cristo Jesús, de la familia de Dios, cómo enlistarnos en el ejército del Padre Celestial. Pero ¿saben qué? También es una elección libre y voluntaria de aquella persona que nos escucha, decir sí o decir no, enlistarse o no enlistarse. La gente decide unirse al ejército de Dios también por diferentes motivos. Y así como usted y yo que nos enlistamos en el ejército del Señor, las personas también tienen sus propias decisiones por las cuales han seguido a Jesús. Algunos heredaron la fe en Cristo porque nacieron en un hogar cristiano. Sus padres eran cristianos, los llevaron a la iglesia cristiana y crecieron como cristianos. Otros quizás porque tuvieron una convicción un día, ese sentimiento de que mi vida necesita de Dios. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Y esa convicción del Espíritu Santo les dice, necesitas buscar a Dios, y buscan a Dios. Y otros, al igual que el soldado del otro ejército, también dice, ya tengo cierta cantidad de años y veo que mi vida no tiene ningún sentido. No veo la razón por la cual yo vivo. Necesito sentido y dirección y propósito en mi vida. Así que eso solo Dios me lo puede dar. Y entonces se enlista creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y siendo parte entonces ahora del ejército de Dios. Porque estaba buscando esa dirección, ese propósito. Pero igual no importa el motivo por lo cual usted decidió ser parte de ese ejército de Dios. Cuando usted tomó la decisión por seguir a Jesús, también su vida cambió y va a cambiar. Y es una decisión que no debe tomarse a la ligera, porque es una decisión que va a cambiar tu vida por completo. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17, de modo que si estoy en Cristo, soy una nueva creación, lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo, soy una nueva creación. Así que la decisión de venir a Cristo Jesús es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre. Así que dice Jesús, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, son decisiones fuertes, esposa e hijo, hermano y hermanas,
Escuchó bien lo que dice el Señor. Si alguno viene a mí, no odia a su padre o a su madre, si incluso su propia vida, una persona así no puede ser mi discípulo. El que no lleva a su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, el Señor Jesús no nos está diciendo que debemos de odiar a nuestros papás, no nos está diciendo que debemos de odiar a las personas que nos rodean, sino que lo que nos está diciendo que usted debe estar completamente dispuesto a dejarlo todo por Él. Que nada se interponga en el camino del Señor, que nadie tome el primer lugar que le corresponde a Dios. Porque seguir a Jesucristo es un compromiso de vida que requiere una devoción total, no a medias. Por ahí yo escuchaba un refrán que dice: a medias ni con los zapatos. No se puede amar a Dios con un corazón dividido. Si vamos a ser parte de Él, debemos de entregarle todo, así como lo entregó todo Él por nosotros. Lo único que Dios tenía, su Hijo unigénito, lo envió a morir en la cruz por usted y por mí. Lo entregó todo. Así, de la misma manera, nosotros con la misma convicción nos entregamos a Él completamente. Y es una promesa personal de que dejarás que Cristo se convierta en el líder de tu vida. Así como en el ejército, un general manda una orden, el capitán la escucha, le la pasa a su teniente, el teniente a su sargento y el sargento al cabo y el cabo a su soldado. ¿Y qué es lo que dice el soldado? Sí, señor, lo que usted diga y eso voy a hacer. Así, en el ejército de Cristo hemos sido llamados para hacer la voluntad del general de los ejércitos, del comandante supremo, del Dios nuestro, y que se haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Así que es una decisión total. Y estoy seguro que muchos de ustedes hoy pueden decir que ha sido la mejor decisión que ustedes han tomado. Algunas personas se asustan: uy, qué miedo, es un compromiso total. Sí, pero cuando lo haces, nunca te vas a arrepentir. Porque tu vida va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Vas a encontrar el propósito para tu vida. Vas a encontrar satisfacción personal de saber cuál es tu rumbo, cuál es tu norte y hacia dónde vas. La mayor de las preguntas que los filósofos se hacen: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Esas son contestadas cuando nosotros entramos en el ejército de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el propósito de servirle a Él y sabemos hacia dónde vamos, hacia la patria celestial. Así que esas preguntas básicas, filosóficas, las encontramos la respuesta en Cristo Jesús. Pero el primer paso para convertirnos en un veterano espiritual es enlistarnos en el Señor. Decirle sí al Señor Jesucristo. Pero el segundo paso es perseverar. Y esos son otros $100 ahí. Porque muchos dicen: Señor, yo te sigo, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando oran al Señor: Señor, haz esto, y no lo hace, entonces dicen: no, Dios no me escucha, mejor me voy. ¿Cierto? Pero el Señor nos llama que si somos buenos soldados debemos de perseverar. Perseverar en Él. Los soldados estadounidenses, bueno, yo no lo puedo saber porque yo nunca fui al ejército. Les dije que ya estaba muy viejo cuando llegué aquí. Pero todos en las ramas del ejército, en la fuerza aérea, en la naval, en los guardacostas, en todas las fuerzas del ejército, en las ramas militares, tienen que soportar un castigo físico. Yo le digo castigo, ellos le dicen entrenamiento, ¿verdad? Pero yo le digo un castigo físico en el entrenamiento básico, y muchos no lo soportan. Pero para ser un veterano necesitan soportar ese ejercicio extremo. Y ahí van venciendo etapas. Así que si quieres ser un veterano debes de tener resistencia. Así como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, le dice: únete a mí en el sufrimiento como buen soldado de Cristo. Y aquí es donde les digo que muchas personas dicen: venga a Cristo y tu vida será muy fácil. Eso no es cierto.
Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos probados como se prueba el oro en el fuego. Es necesaria la prueba porque es ahí donde se prueba nuestra fe. Pero tenemos algo muy importante. No estamos solos. Recuerda lo que nos dice el Salmo 23. Aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no deberás temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que tenemos nosotros. El apoyo incondicional de Dios en medio de las dificultades. Por eso podemos soportar. Por eso podemos seguir hacia adelante. Por eso no renunciamos. Y gracias a Dios vivimos en un país donde los cristianos no experimentan el tipo de dificultades que experimentó el apóstol Pablo o que experimentan otras personas en otras partes del mundo. Aquí estamos tranquilos, con calefacción, con asientos bien cómodos, ¿no es cierto? ¿Ah? Si tiene pereza se levanta, nadie le dice nada. Vivimos cómodos, pero en otras partes del mundo no. Es un cristianismo donde están siendo perseguidos, incluso sacrificados. No somos encarcelados como fue Pablo, como son encarcelados muchos cristianos alrededor del mundo. Pero durante sus viajes misioneros, Pablo fue apedreado, naufragó, fue latigado, encarcelado. Y aún así, él perseveró. Él perseveró. Por eso, incluso aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, la vida está llena de dificultades, de diferentes tipos. Dificultades económicas, dificultades de salud. Alguno de sus hijos se enferma. Quizás usted ora y no sana. Suceden muchas cosas malas a personas buenas. Y es ahí donde nuestra fe está puesta a prueba todo el tiempo. Y el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. Así que no basta solo con enlistarse, pero nos enlistamos, pero también perseveramos en nuestra fe. No renunciamos. Somos de los que perseveran en la fe. Los que están hasta el final, luchando. Y el apóstol Santiago escribió esto en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por puro gozo cada vez que os encontráis ante pruebas de diversa índole. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Perseverancia. Cuando nosotros somos probados y podemos resistir, no solo por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos ayuda, al final de esa prueba lo que queda es un gozo. La pasé. ¿Han pasado ustedes una prueba de matemáticas bien fuerte? Bien difícil, y usted estudia, y cuando llega y el día del examen, lo agarró como esto, el examen, como tomar agua. Y cuando le entregan su nota, un A más, un 100, usted dice, las horas de estudio valieron la pena. ¿Cierto? Así es nuestra fe. Quizás no algo tan simple como estudiar para un examen. Hay dificultades más grandes en la vida. Pero en las pruebas en que nosotros pasamos van a producir en nosotros esa perseverancia, el mantenernos agarrados del manto de Cristo. Y como soldados de Cristo tenemos que perseverar nosotros. No podemos renunciar. Tenemos que mantener nuestra fe. Porque la fe, dice la Biblia, que es nuestra victoria. Y en esto consiste su victoria, la fe. Y tenemos que alabar a Dios incluso durante nuestras luchas. Recuerdo a uno de nuestros hermanos que partió con el Señor. Él cantaba un himno muy antiguo que decía, en las luchas y en las pruebas, y hacía el dedito así, ¿verdad? La iglesia sigue caminando sin mirar atrás.
Porque esa es la diferencia entre un soldado de Cristo y un religioso. El religioso huye cuando vienen los problemas y las dificultades. El soldado de Cristo permanece para siempre, porque sabe en quién ha creído. Él mira atentamente el autor y consumador de su fe, a su general en jefe. Así que el primer paso para convertirse en un veterano espiritual o un cristiano veterano es enlistarse en el ejército de Cristo. Segundo, perseverar en nuestra fe, pero el tercero es también comprometerse. Necesitamos un compromiso total para servir a Cristo Jesús. A Cristo no se le puede servir a medias. Es un compromiso total con Él. El que no niega a su padre y a su madre, el que no niega incluso su propia vida, no es merecedor de ser mi discípulo, dijo el Señor. Porque el compromiso con el Señor es un compromiso del 100%. Y si bien nunca hemos experimentado aspectos horribles como la guerra, gracias a Dios, por lo menos yo no lo he vivido, quizás algunos de ustedes sí, y por eso no quiero faltarle el respeto a ninguno, ni ser insensible, pero personalmente no lo he vivido, pero sí lo he visto. Y basta con ver las gráficas del sufrimiento que deja atrás una guerra. No solamente los que participan directamente, sino todos los que están alrededor. Es un dolor muy grande. Por eso respetamos a los que participan en ello. A mí me da miedo. Imagínense un niño estar escuchando las bombas, las ametralladoras, ver sangre todos los días. Es algo terrible. Por eso la persona que decide ir a un lugar de estos es un héroe. Es una persona que vence sus miedos, pero por un fin mayor. Es de admirar. Pero sin embargo, incluso aquellos hombres y mujeres en el servicio que tuvieron la suerte de servir en tiempos de paz, estar preparados para enfrentarse al enemigo. Hay muchos soldados del ejército que no tuvieron que ir a una guerra. Tuvieron que pasar por el entrenamiento y quizás lo más difícil para ellos fue pasar 7 horas de pie sosteniendo su arma al frente de la puerta de una embajada. Nunca vieron acción. Pero si hubiera habido acción, tenían que estar preparados para ese momento. Así que se mantienen alerta durante el ejercicio y entrenamiento, prácticas de combate, y siempre están preparados para la batalla, aunque estén en tiempos de paz. Y como cristianos nosotros también debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de estar preparados en tiempos de paz, cuando todo va bien. Recuerda, hay muchos hermanos que uno les dice: hermano, ¿puedo orar por ti? No, pastor, no necesito que ore por mí. Todo va bien, de maravilla, súper bendecido. No necesito oración. Bueno, en esos tiempos de paz también necesitamos prepararnos espiritualmente para cuando vengan los momentos difíciles. Y eso es algo que nos enseñó el Señor incluso desde el tiempo de que Israel estaba en Egipto, cuando José tuvo el sueño y le dijo al faraón: mire, van a venir 7 años de bonanza, pero después vienen 7 años de dificultades y de hambre. Prepárese para cuando venga este tiempo. También nosotros como soldados de Cristo debemos de prepararnos en el tiempo de paz, cuando todo va bien, fortalecer nuestra fe, porque vendrán momentos en que su fe va a ser probada, en que su paz y su tranquilidad va a ser quebrantada. Pero usted va a tener el entrenamiento adecuado, la fe firme para mantenerse fuerte en esos momentos. Por eso Pablo decía: el que esté firme, mire que no caiga. La única forma de mantenernos alertas. Pero la ventaja es que las armas con las que luchamos, dicen, no son armas del mundo. Al contrario, tienen el poder divino para demoler fortalezas. Decía esta mañana que una vez vi una entrevista entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Aquellos que son viejillos como yo los van a reconocer muy bien, ¿verdad? Y en esta entrevista ellos decían que son personajes de películas, normalmente trabajaban en películas de guerra.
Y ellos tenían una lucha entre ellos. Si Arnold sacaba una ametralladora, entonces Silvestre sacaba 4 ametralladoras más. Si uno sacaba un avión, el otro sacaba un superavión para destruir, dice. Y las armas que nosotros teníamos, dice, tenía que ser la más grande y la que matara a más personas. Y estaban en esa lucha. Pero ahora imagínese usted y yo. Vamos a una guerra, pero no vamos desarmados. Vamos a una guerra que es una guerra espiritual, pero no vamos con las manos atadas. Vamos con un arma especial que tiene el poder divino para demoler fortalezas, de acuerdo a lo que dice Pablo. Así que no debemos de temer, porque tenemos la mejor arma y Dios de nuestro lado. Dice Pablo, derribaremos argumentos y toda pretensión que se alza contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos los pensamientos para hacerlos obedientes a Cristo. Nuestra guerra espiritual la tenemos ganada, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Así que en otras palabras, como buenos soldados de Cristo, debemos de estar preparados para participar en la guerra espiritual y luchamos contra todas las tentaciones. Y todos somos tentados de una u otra manera, ¿cierto? Si fue tentado el Señor Jesucristo, ¿cuánto más vamos a ser tentados nosotros, que somos simples mortales? Por eso necesitamos estar preparados para cuando esa guerra llegue, cuando esa batalla esté en nosotros. Así que vamos a tener que oponernos a religiones falsas, a las visiones que este mundo tiene que son contrarias y hostiles al cristianismo. Estamos llamados a defender nuestra fe con la razón y con precisión. Por eso Pablo decía, la Biblia nos dice a nosotros que debemos de estar preparados para defender nuestra fe. Y para eso debemos de estar siempre manteniéndonos, ejercitándonos en nuestra fe y en el conocimiento de la palabra del Señor. Para entonces poder enfrentarlo con nuestra fe, con la razón y la precisión, razón y fe al mismo tiempo. Debemos de ser audaces y defender a Jesús en las plazas públicas o en nuestras relaciones personales o con otras personas. Debemos de tener esa capacidad para defendernos, defender nuestra fe a tiempo y fuera de tiempo. Y debemos de darnos cuenta también que Dios está con nosotros para hacer cautivos. ¿Qué vamos a hacer cautivos? Aquellos pensamientos contrarios a Cristo. Entregar nuestros pensamientos a Cristo, pero también guiar a otras personas para que hagan lo mismo, con gentileza, con respeto, pero hablando siempre con la verdad y con amor. Así que mira, en el ejército del Señor no matamos a nuestros enemigos. En cambio, hacemos a nuestros enemigos aliados, porque estamos llamados a amarlos. Sé que es difícil en el mundo en que vivimos hoy, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, pero yo les doy un mandamiento más grande, ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Definitivamente el ejército de Cristo es diferente. Y en el ejército del Señor no luchamos solos. Así como los soldados de un escuadrón o un pelotón o en compañía dependen unos a otros. Me recuerdo mi hermana a Juan Davis, que su esposa siempre me decía, yo voy a cuidar tus 6. Ella decía, I kept your 6. ¿Qué es eso? I watch out your 6. Digo, ¿qué es eso? Oh, usted no sabe, me dice, ¿verdad? Es que en el ejército dice, yo te cuido la espalda. Usted sabe, las 6 de la tarde son las agujas están completamente verticales, ¿verdad? I watch your back. I watch your back. Así que yo te respaldo, yo cuido tu espalda.
Ese es en el ejército, se cuidan unos a otros. También en la familia de Dios, que somos un ejército, debemos de cuidarnos unos a otros. En la iglesia estamos para apoyarnos, no para criticarnos. En la iglesia estamos para fortalecernos, no para juzgarnos. En la iglesia estamos para caminar juntos de la mano. Unos caminarán más rápido que otros, pero todos caminamos juntos. Si tenemos que detenernos para esperar, nos detenemos para esperar. Si tenemos que correr, corremos, pero corremos todos juntos. Si tenemos que sufrir, sufrimos todos. Si tenemos que llorar todos. Si reímos, reímos todos. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Llora con el que llora, ríe con el que ríe. Ese es el ejército de Dios, donde trabajamos como uno solo, cuidándonos. Así que es importante también apoyarnos en la iglesia. Y cuanto más que tenemos también a Dios de nuestro lado. Así que para ser un veterano debemos de enlistarnos, debemos de aguantar, fortalecernos, debemos de comprometernos y finalmente no enredarnos en las cosas de este mundo. Hay personas que pierden el tiempo discutiendo sobre cosas inútiles. Según de Timoteo 2:4 dice, nadie que sirve como soldado se involucre en asuntos civiles, sino que trata de complacer a su comandante. Cuando sirves la bandera cristiana, debes estar totalmente comprometido con Cristo y su reino. Recuerde, las cosas terrenales son pasajeras. Cuando usted muere, ¿dónde van a quedar? En la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Dice, debemos de estar comprometidos con Cristo y con su reino. Así que se espera que usted sirva fielmente sin permitir que nada le impida hacer la voluntad de Dios en usted y en los demás. Así que desafortunadamente después de venir a Cristo con fe y con mucha alegría, innumerables cristianos se enredan en asuntos de este mundo y se dejan llevar y abandonan su fe. Jesucristo lo pronosticó, o como dirían algunos, lo profetizó con una parábola, la parábola del sembrador, cuando decía que algunas de las semillas iban a caer entre espigos, entre piedras, que no iban a tener una raíz profunda, que cuando iban a venir los problemas, entonces iban a abandonar su fe. A algunos les sucede eso. Pero necesitamos nosotros tener cuidado cuando, con las cosas que permitimos que nos distraigan de Jesús, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer. Hoy usted podría estar en muchos lugares, pero gracias a Dios se tomó la decisión de estar en la casa del Señor, porque hay muchas distracciones. Pero usted está en el mejor lugar donde puede estar. Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo tengo por pérdida a causa del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, lo cual tengo por basura para ganar a Cristo. En esta traducción es muy generosa, porque hay otras traducciones que dicen, todo lo tengo por estiércol, con tal de seguir a Jesús. Así que, para concluir en esta mañana, o en esta tarde, ya se me pierde el tiempo, ¿verdad? Para concluir en esta tarde, queremos agradecer a todos los veteranos que han servido para perseverar nuestras libertades políticas, religiosas, permitiéndonos adorar a nuestro Creador libremente y dándonos la mayor libertad que necesitamos desesperadamente, que es la oportunidad de servir al Señor. Así que muchas gracias a ellos. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por recordarnos, Señor, quién eres y quiénes somos, a quienes pertenecemos y a quienes servimos. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que entregaron su vida, Señor, dieron su sangre para que nosotros tengamos libertad hoy aquí, Señor, de reunirnos. También te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro comandante en jefe, que dio su vida en la cruz para que también nosotros seamos libres
de la esclavitud del pecado y del mal. En esta tarde te pido que nos bendigas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.